Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando cuál es la peor selección de la historia de cada una de las confederaciones que existen en el mundo del fútbol. Como ustedes sabrán, son 6 las que existen en la actualidad y que siempre han existido, y vamos a repasar, teniendo en cuenta resultados históricos, mano a mano entre las mismas selecciones, ranking FIFA, clasificaciones a Copa del Mundo y rendimientos también en competencias oficiales, cuál es la peor selección de la historia de cada una de estas 6. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, que me ayuda un montón, y que sin dar mucha más vuelta comenzamos hablando de la primera confederación. Antes de arrancar, evidentemente quiero hacer una aclaración, que todas las selecciones que voy a mencionar y que tuve en cuenta a la hora de hacer el video, son selecciones que se encuentran afiliadas a la FIFA, la organización y el ente más importante del mundo del fútbol. Cualquier otra selección que no sea aceptada por la misma, no la voy a tener en cuenta porque evidentemente así sí tendríamos muchas peores selecciones que las que voy a mencionar. Aclarado esto, comencemos hablando de la AFC, o la Confederación Asiática de Fútbol. La peor selección de la historia de esta es la selección de Guam, que es una isla que pertenece al archipiélago de las Islas Marianas, que tiene la particularidad que es un territorio que se encuentra bajo soberanía estadounidense, que territorialmente pertenece al continente oceánico, pero que sin embargo su selección juega para la Confederación de Asia. Caso bastante particular. En cuanto a la Asociación del Fútbol de Guam, fue fundada en el año 1976. Su puesto más alto en el ranking FIFA fue el 146. Actualmente ocupa uno de los últimos lugares, el 203. Nunca, evidentemente, ha logrado clasificar a una Copa del Mundo ni tampoco a una Copa Asiática. Su peor goleada recibida fue en el año 2005, cuando Corea del Norte le ganó por 21-0. Su máximo goleador y jugador histórico es Jason Cunliffe, un delantero que actualmente es el capitán de la selección, que ha jugado 64 partidos y ha marcado 25 goles. Y si bien había otras selecciones que le podían pelear el puesto, puntualmente Sri Lanka, me tuve que decidir por detalles y en este caso Sri Lanka ha tenido un mejor lugar en el ranking FIFA, supo ser la selección número 122, como les comentaba Guam, el puesto más alto fue el 146, y en el único enfrentamiento que tuvieron entre ambas, entre Guam y Sri Lanka se impuso por 5-1, así que simplemente por esos detalles termino diciendo que Guam es la peor selección de la historia de Asia. Pasemos ahora a hablar de la CAF, también conocida como la Confederación Africana de Fútbol. En este caso la peor selección de su historia es la selección de Somalia. Una selección que entre la década del 70 y el 90, si bien siempre fue de las más débiles, tuvo algunos triunfos resonantes como victorias frente a Uganda, frente a Kenia o Mauritania, una goleada 5-2, pero que a partir de la década del 90, un conflicto propio del país, una guerra civil que terminó estallando y con un nuevo régimen que empezó a gobernar en el país, hizo que se tomaran medidas muy importantes respecto al deporte y que evidentemente fueron muy negativas sobre todo para el fútbol. El nuevo régimen consideraba al fútbol como una práctica antisemita, por lo cual lo terminó prohibiendo tanto su práctica como la posibilidad de verlo. Evidentemente esto atrasó mucho la práctica de este deporte en un país que de por sí no estaba muy avanzado. En cuanto a lo que tiene que ver en la actualidad, ocupa el puesto número 196 del ranking FIFA. Su lugar más importante o el puesto más alto que llegó a alcanzar fue el puesto número 158. Nunca ha clasificado a un mundial. En la última eliminatoria rumbo a Qatar consiguió su primer triunfo en un partido de eliminatoria rumbo a mundial, que fue 1-0 frente a Zimbabue, después se quedaría afuera. Nunca tampoco participó de una Copa Africana de Naciones. La peor goleada que recibió fue frente a Corea del Norte en el año 1963, un partido que perdió por 14-0. No puede jugar de local debido a la guerra civil en Somalia, tiene que hacerlo en otros países como Djibouti o como Etiopía. Y quizás otra selección que podría haber competido por este lugar de la peor de África era Eritrea, pero en el historial entre ambas selecciones se enfrentaron 3 veces, 2 fueron empate, una fue victoria para Eritrea, por lo cual Somalia se queda con el lugar de la peor selección de la Confederación Africana. Siguiente confederación y nos vamos ahora a CONCACAF. La peor selección de la historia de CONCACAF, sin dudas, es Anguila. También una de las peores selecciones de la historia del fútbol.
Una selección cuyo país es un territorio británico de ultramar, localizado en el Caribe, que en cuanto a su selección comenzó a disputar eliminatorias mundialistas para el Mundial de Corea y Japón del año 2002. En esas primeras eliminatorias se enfrentaron a Bahamas y quedaron rápidamente eliminados. Nunca han clasificado un mundial, nunca han clasificado a una Copa de Oro y además en la única Nation League en la cual han participado perdieron todos los partidos por goleada. Su ranking actual es 207, una de las peores selecciones actualmente del mundo. El mejor lugar que han ocupado es el 189. En el año 2019 recibieron la peor goleada de su historia, fue un 15-0 en contra frente a Trinidad y Tobago. Solamente han ganado 8 partidos a lo largo de toda su historia futbolística. Y su rivalidad más grande, por ser la peor selección, es frente a las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, en este mano a mano han ganado 4 partidos y han perdido 7. Además, han marcado 13 goles y han recibido 26. Por estas razones que les comento, sumado a este mano a mano, sin duda Anguila es la peor selección de la historia de CONCACAF. Siguiente confederación y pasemos ahora a hablar acerca de la OFC, también conocida como la Confederación Oceánica de Fútbol. La peor selección de la historia de esta confederación es Samoa Americana, un territorio no reconocido por los Estados Unidos, pero que se encuentra bajo soberanía de este país, que es una isla que forma parte del archipiélago de Samoa, que continentalmente se encuentra dentro de lo que es Oceanía, y que en cuanto a su selección jugó su primer partido en el año 1983, y atravesó una de las peores rachas de la historia del fútbol. Entre el 83 y el 2011 perdió todos los partidos que disputó, que les adelanto no fueron muchos porque es una selección que juega solamente un puñado de partidos al año, pero sin embargo estuvo 30 años prácticamente perdiendo todos los partidos que jugaba, incluido uno histórico en el año 2001 en la clasificatoria al Mundial del año 2002, donde perdería 31-0 frente a Australia, y es histórico porque es el resultado más abultado en la historia de un partido de eliminatorias oficial entre selecciones y que además fue clave para que Australia decida irse de Oceanía, debido al bajo nivel que había en esta confederación, para cruzar el charco hacia Asia. Más allá de esto, nunca ha clasificado a un mundial, nunca ha clasificado a la Copa de Naciones de Oceanía. En los Juegos del Pacífico, que es una copa mucho menos importante, pero la segunda en cuanto a importancia en el continente de Oceanía, solamente ha ganado un partido, ha empatado otro y perdió 15. A lo largo de su historia solamente ha jugado, o mejor dicho, ha ganado 4 partidos, y frente a Islas Cook, que es probablemente la otra selección más mala que tiene Oceanía, su récord es negativo, ya que ganó un partido, empató otro y perdió 2. Así que por esto y todo lo que les contaba, Samoa Americana es la peor selección de la historia de Oceanía. Pasemos ahora a la UEFA, y creo que acá muchos van a tener una idea de qué selección voy a estar mencionando porque es reconocida en el mundo probablemente como la peor selección de la historia. Y sí, me voy a estar refiriendo a San Marino. Una selección que en cuanto a su país tiene la particularidad de ser un enclave. Es un país que está rodeado por territorio italiano. Básicamente es un país adentro de otro. Más allá de eso, evidentemente su territorio es bastante limitado. En cuanto a su selección, actualmente e históricamente es la peor selección del mundo. Y digo actualmente porque ocupa el último lugar del ranking FIFA en el puesto número 208. Su federación fue fundada en el año 1932, sin embargo su selección comenzó a competir recién en el año 1986. La peor goleada que recibió fue por parte de Alemania en el año 2006, un 13-0 en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del año 2008, y hay algunos datos que dejan en claro por qué San Marino es reconocida como la peor selección de la historia del fútbol. Tiene los récords de haber perdido 61 partidos seguidos, de haber estado 61 partidos consecutivos recibiendo gol y 63 partidos de manera consecutiva sin lograr un empate. Su récord está compuesto de 190 partidos disputados, 181 derrotas, 8 empates y una única victoria, histórica evidentemente, en un amistoso frente al Liechtenstein, otra de las selecciones más débiles que encontramos en Europa. Ese año fue en el año 2004 que fue victoria 1-0 para San Marino. Ha marcado 28 goles en su historia y evidentemente cada vez que marca uno se celebra y mucho. Sin embargo, ha recibido 794, lo cual en cuanto a puntos obtenidos deja a San Marino con 1,77% de los que ha disputado en los que ha podido obtener. Sin duda la peor selección de la historia, que también seamos buenos. Probablemente si no estuviese en la UEFA, la más complicada de las confederaciones, quizás en otra podría haber obtenido resultados más positivos. Y para finalizar, la peor selección de la historia de CONMEBOL es sin duda Venezuela.
En el caso de la Vinotinto, fue la última selección en afiliarse a lo que es el sistema de Conmebol y de la FIFA. Lo hizo en el año 1938 cuando jugó su primer partido. Al margen de eso, no participó en las primeras 28 ediciones de Copa América, siendo la del año 1999 la primera en la cual fue parte. En el año 2011, el cuarto lugar obtenido es la mejor posición que ha logrado en este torneo, siendo junto con Ecuador las únicas dos selecciones de Conmebol que no han ganado el título. En cuanto a clasificar a la Copa del Mundo, es la única selección de Conmebol que nunca lo ha logrado. Su mejor posición fue en Brasil 2014, donde terminó sexta en las eliminatorias. Y en las últimas dos, rumbo a Rusia y rumbo a Qatar, en ambas terminó en última posición. Quizás se podría llegar a generar algún tipo de debate si Bolivia no es peor, pero realmente en cuanto a historia, no tanto en actualidad, porque en la actualidad creo que Venezuela es mejor futbolísticamente, ha crecido mucho, inclusive en el ranking FIFA está en el puesto 57 y Bolivia en el 83, pero históricamente Bolivia es mucho más. Es una selección que ha estado en 3 Copas del Mundo, que ha clasificado a una terminando segunda en eliminatorias como fue en el año 1994 y que además cuenta con un título de Copa América en el año 1957 y también una final que fue en el año 1997. Es cierto, ambos casos en los cuales llegó a la final fue de local, que como sabemos Bolivia de local saca mucha ventaja, pero igualmente en cuanto a historia es mucho más que Venezuela y por eso la Vinotinto es la peor selección de la historia de Conmebol. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que si quieren más contenido de este estilo lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal y que también se pueden pasar por todas las redes sociales, tienen los links en la descripción que ayuda muchísimo y sin dar mucha más vuelta los veo mañana en un próximo video.